Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a la sesión de discipulado por video del Ministerio de Jóvenes de Misión 30. En esta oportunidad vamos a continuar con la serie de enseñanzas que ya hemos empezado algunas semanas atrás y tomando esta semana y la que viene para tratar un tema muy importante, que es acerca del tema de la doctrina de la salvación. En esta oportunidad o en esta primera parte de la sesión vamos a responder tres preguntas. La primera, ¿qué es la salvación? La segunda, ¿cuál es el medio para la salvación? Y la tercera, ¿cuáles son los requisitos para poder ser salvo? Esta doctrina es muy importante porque el creyente necesita entender cómo es que ha sido salvado, de qué ha sido salvado, por qué tengo que creer en Cristo Jesús para ser salvo, por qué Cristo Jesús tuvo que morir en una cruz, cuáles son los beneficios que obtengo con la salvación, ¿es posible perder la salvación? Y otros temas más que vamos a tocar en estas dos sesiones. Nuestro deseo y oración es que después de estas dos clases estemos bien fundamentados en la palabra de Dios y agradecidos con Dios por su maravillosa salvación y prestos pues a alabarle y a adorarle por todo lo que Él ha hecho en nosotros por medio de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. ¿Qué te parece si empezamos con una palabra de oración? Y te voy a pedir que me acompañes. Y Señor, te damos gracias por este tiempo. Te suplico, Señor, que tú puedas siempre imprimir en nuestros corazones tu palabra y que podamos, Señor, abrir los ojos a la realidad tan maravillosa de lo que la salvación es en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, lo primero que vamos a ver en esta noche es el concepto de la salvación. ¿Qué es la salvación? Y lo primero que tendríamos que decir es que el término salvación es usado en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para aludir a algunos conceptos. En primer lugar, la liberación de un peligro, un ataque, un sufrimiento, pero también en un sentido espiritual, para la liberación de la condenación del pecado en el infierno eterno. Si tú recordarás, la semana pasada vimos o hablamos acerca de la condición del hombre sin Dios. ¿Y cuál era la condición del hombre sin Dios? El hombre sin Dios estaba perdido, sin esperanza, muerto en sus delitos y pecados, separado de Dios, condenado al infierno y sin ninguna posibilidad de poder ser salvo. Vimos que la mayor necesidad que tiene el hombre no es una necesidad material, es la necesidad de ser perdonado, de ser salvado, de ser liberado de la condenación. Y para que haya salvación, necesita haber dos cosas. En primer lugar, gente que esté perdida y necesita haber un Salvador. Este Salvador es el Señor Jesucristo, anunciado desde tiempos antiguos y predicado hoy por su iglesia. Quiero que por favor me acompañes a algunos pasajes que nos muestran o que nos señalan a Jesús como el Salvador que Dios prometió a los hombres. Lucas capítulo 1, verso 67, dice así: Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Una una de las formas como se le llama al Señor Jesús en este pasaje bíblico es poderoso Salvador de la casa de David. Jesús, descendiente del rey David, es el poderoso Salvador que permitiría a Israel ser libre de todos sus enemigos y también de todos sus pecados, para que puedan servirle a Dios en libertad y en santidad, en justicia. Otro texto que también quisiéramos considerar en esta noche es Lucas capítulo 2, verso 8.
Y dice así: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesucristo no solamente es Salvador, vemos aquí, sino que también es Señor. Y también se le llama Cristo. La palabra Cristo significa realmente ungido. Cristo no era el nombre de Jesús, el nombre del Hijo de Dios es Jesús. Cristo es un título. Cristo significa ungido, señalado. Jesús es el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el escogido de Dios, aquel que Dios señaló como Salvador para todos los hombres, como vamos a ver en los siguientes textos a continuación. Hechos capítulo 5, verso 30, dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Una de las cosas que la Biblia también enseña es que Jesús no solamente es el Salvador de Israel. La verdad, amigos y hermanos, Jesús es el Salvador de todos los hombres. Primera de Timoteo 4, verso 10, Pablo dice a Timoteo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Jesús es el Salvador escogido por Dios para todos los hombres, pero la verdad es que no todos los hombres son salvos. No todos los hombres recogen, reciben, se apropian de estos beneficios de la salvación. Hay muchos hombres que le rechazan. Y nuestro deseo es, amigo, que tú no le rechaces al Señor. La Biblia dice que Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Los beneficios de la salvación, los beneficios de la muerte de Jesús, se aplican de manera especial a aquellos que creen. Aquellos que no creen no reciben los beneficios de la salvación de aquel Jesús que murió por toda la humanidad. Sigamos. Queda claro entonces que Jesús es el ungido de Dios, el Cristo, aquel quien Dios señaló como único Señor y Salvador de todos los hombres. Recuerda que Pedro proclamó en una de sus predicaciones, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. Jesús no solamente es el Salvador, Jesús es el único Salvador. No hay nadie más en quien el hombre pueda ser salvo. No existe un santo, no existe una deidad, no existe ningún hombre en el cual la humanidad pueda ser salvo. Simplemente Jesús es el único y suficiente Salvador. No hay nadie más. Pablo también enseñó a los tesalonicenses lo siguiente en 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos libra de la ira venidera. Solamente Él es el Salvador de todos los hombres. Ahora, la Biblia también nos enseña que el término salvación tiene como un sinónimo nacer de nuevo. La Biblia llama a la salvación también como nacer de nuevo. Es decir, nacemos físicamente en pecado por causa de la herencia de Adán, pero nacemos espiritualmente por causa de la salvación en Cristo y somos hechos nuevas criaturas, libres de la condenación, libres de la condena del infierno y libres para poder amar a Dios y servir a Dios. Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo estas palabras en Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús dice algo muy importante aquí a Nicodemo. Sin nacer de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. No podemos entrar al cielo si no somos salvos. No podemos vivir para siempre con Dios en la eternidad en el cielo si es que primero no somos salvos. Muchas personas piensan que pueden entrar al cielo por sus buenas obras o simplemente por no ser tan malvados, pero la verdad es que, y eso lo vamos a ver luego en más detalle, que Jesús dijo que el requisito fundamental para poder entrar al reino de Dios, al cielo, es ser salvo. Otro sinónimo que la Biblia también enseña con respecto a la salvación es entrar al reino de Dios, también es un sinónimo de salvación. Mira lo que Jesús dice en Mateo capítulo 19, verso 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús está hablando acerca de entrar al reino de los cielos y para los discípulos era claro que ese era un sinónimo de salvación. Por eso que ellos preguntan, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá entonces ser salvo para entrar al reino de Dios? Porque no puedes entrar al reino de Dios a menos que seas salvo, a menos que seas liberado de la condena del pecado que está sobre toda la humanidad. Entonces, resumiendo esta primera sección, podemos decir que la salvación es, por lo tanto, el acto de Dios por el cual somos librados de la condenación del infierno y de la muerte eterna gracias a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de todos los hombres, porque a Él fue quien Dios señaló y levantó como Salvador y único Salvador, suficiente Salvador, poderoso Salvador. La segunda pregunta que queremos responder en esta noche es, ¿cuál es el medio para la salvación? Ya tenemos claro que Jesús es el Salvador. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cuál es el medio para la salvación? Hace un momento dije que hay muchas personas que se equivocan al pensar de que pueden ser salvos por sus buenas obras o por no ser tan malvados, pero la verdad es que el requisito para, mejor dicho, el medio para poder ser salvos, el único medio para poder ser salvos es la gracia de Dios por medio de la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, sin mediar ninguna obra humana. El hombre no puede hacer nada para salvarse, el hombre está perdido. Dios es quien nos salva por medio de su gracia en la persona de Cristo Jesús. Vamos a leer algunos textos que nos van a clarificar un poco más este asunto. Por ejemplo, Tito, capítulo 3, verso 3. Pero nosotros, o porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La condición del hombre sin Dios entonces es extraviados, rebeldes, perdidos. Tuvo que manifestarse la bondad de Dios, su amor para con los hombres, para que Él nos salvara. No por nada que hubiéramos hecho nosotros, sino a pesar de lo que nosotros hacíamos, a pesar de la calidad de personas que éramos, a pesar de todo lo malo que hacíamos, Él nos salvó, dice, por su misericordia, por su amor, por su bondad. Otro pasaje que nos habla acerca de la gracia de Dios es la siguiente, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó,
y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo está animando a Timoteo, le está diciendo: Timoteo, esfuérzate. Timoteo, participa de las aflicciones del Evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál debe ser la motivación? Cristo te salvó. Y no nos salvó por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino dice conforme a su propósito y a su gracia que nos dio en Cristo Jesús. Y mira lo que dice Pablo: antes de los tiempos de los siglos. A Dios no le ha tomado por sorpresa el pecado de Adán. Dios ya tenía lista la provisión para la salvación de la humanidad mucho antes de que Adán pecase. Recuerda que Dios lo sabe todo. A Dios no le toma por sorpresa el pecado del hombre. Dios ya tenía un plan, una provisión de amor y de gracia para poder salvar a la humanidad. Y esa provisión, que es su Hijo Jesús, dice aquí también Pablo, que se manifestó. Si bien es cierto, su gracia y su propósito estaban ya definidos desde antes de los tiempos de los siglos, hubo un momento en el tiempo en el cual se manifestó, apareció, dice nuestro Salvador Jesucristo, que es justamente lo que leíamos al inicio, ¿verdad? Cuando los ángeles le decían a los pastores en Belén: hoy ha nacido un Salvador, porque en algún momento del tiempo Dios apareció en este mundo, Jesús se hizo hombre, y es justamente lo que nosotros celebramos cada año, ¿no? Los creyentes en la época de la Navidad celebramos la manifestación del Señor Jesús. Celebramos la encarnación del Señor Jesús, que se hizo hombre para venir a morir por cada uno de los hombres. Dice aquí también que Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, porque por medio de su muerte sacrificial en la cruz, Él nos dio la oportunidad de poder volver a Dios y poder ser perdonados. La reforma protestante, ¿verdad? Surgió cuando Martín Lutero redescubrió, no lo descubrió, redescubrió lo que la palabra de Dios ha enseñado durante muchos siglos antes que él, que Dios ama al hombre de tal manera que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación entonces es posible por la gracia de Dios, por su misericordia dada a los hombres. Efesios capítulo 2, verso 1 nos dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y nota ahí: por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo dice y recalca dos veces en este texto que somos salvos por gracia. Estábamos perdidos, éramos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Operábamos en el poder del maligno, hacíamos los deseos de la carne, era lo único que queríamos hacer. Pero dice Dios, con el gran amor con que nos amó, nos salvó. Envió a su Hijo Jesús, nos salvó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y lo hizo por su gracia maravillosa, por su bondad, por su amor, sin que nosotros hubiéramos hecho nada. Repito, no por causa nuestra, sino a pesar de nosotros, a pesar de lo perdido y corrompido que es el hombre, la misericordia de Dios se manifestó. Recuerda que la Biblia dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios. El medio entonces que hace posible la salvación es en primer lugar el amor, la misericordia, la gracia de Dios para con la humanidad. Si Dios no fuera un Dios amoroso, si Dios no fuera un Dios que muestra gracia y que es misericordioso con la situación del hombre, no nos salvaría. No hubiera enviado a su Hijo Jesús.
Pero recuerda, la Biblia enseña, Dios es amor. Y porque Dios es amor, Él envió a su Hijo para poder salvarnos de nuestros pecados y de nuestra condición perdida. Sin el amor de Dios, la salvación no podría estar posible. Sin la gracia de Dios, no habría salvación. Sin la misericordia de Dios, no habría salvación. Ahora, quiero que veamos un par de pasajes más que vamos a ver aquí para poder seguir pensando en estas cosas tan maravillosas. Y primera de Juan, capítulo 4, verso 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor, dice Juan, no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, a pesar de todo lo que éramos, y dice que Él envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa un sacrificio hecho, ofrecido para aplacar la ira de Dios. Cristo, Dios mismo, Dios el Hijo, se ofreció a sí mismo, fue ofrecido por su Padre en el poder del Espíritu para aplacar la ira de Dios por el pecado del hombre. Por eso Dios puede ahora perdonar, porque la santidad de Dios, la justicia de Dios, ha sido satisfecha en el sacrificio de Cristo. Y eso es algo que vamos a ver en detalle la próxima semana. Queremos hoy básicamente sentar las bases acerca de la gracia de Dios, del amor de Dios y del Salvador Jesucristo, pero eso vamos a verlo también en más detalle la próxima semana. Otro pasaje que quiero considerar con ustedes es Romanos capítulo 3, verso 21. Dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En este texto, Pablo menciona varios términos. Habla de justificación, habla de redención, habla de propiciación. La redención significa rescate. Dios, por medio de su Hijo, nos redimió, nos rescató. Recuerda, estábamos perdidos, nos liberó, nos rescató. Por medio de ese rescate, o mejor dicho, Él hizo ese rescate ofreciendo a su Hijo como propiciación para aplacar su propia ira por causa del pecado. Recuerda, la paga del pecado es muerte y la justicia de Dios debía ser satisfecha. Cristo fue ofrecido como propiciación. Eso quiere decir que Él aplacó la ira de Dios, Él satisfizo la justicia de Dios y por eso pudo redimirnos, pudo rescatarnos, pudo comprarnos, que es uno de los conceptos también de la palabra redención. Comprar, nos rescató, nos redimió de la condenación eterna y al ser rescatados y redimidos nos justificó. Eso quiere decir que nos declaró inocentes porque Cristo ya pagó la condena de nuestros pecados. Ya no somos más culpables. Ahora, esa es una excelente noticia, ¿verdad? La Biblia nos va a mostrar que si Dios nos justificó, nadie nos puede condenar, porque ya somos justos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. La tercera sección de esta lección, o el tercer punto, nos va a llevar a responder la pregunta, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Para poder responder esa pregunta, quiero considerar con ustedes una de las historias muy maravillosas que le sucedió al apóstol Pablo en la ciudad de Filipos. Eso lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 16, verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si hay algo que me encanta de esta historia, es que a pesar de que Pablo y Silas estaban presos, realmente quien necesitaba ser liberado era el carcelero, no ellos como presos. El carcelero, a pesar de estar libre físicamente, él estaba preso de sus pecados. Él necesitaba ser liberado, él necesitaba ser salvado, él necesitaba ser rescatado de la condenación del infierno y de las cadenas del pecado. Su pregunta parece angustiosa, ¿verdad? Casi desesperada. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, dice este hombre. La respuesta es simple: Cristo ya lo hizo todo. Dios ya envió a su Hijo, Cristo ya vino a este mundo, Él ya vivió una vida perfecta en obediencia a su Padre, Él ya murió en la cruz del Calvario, Él ya pagó, ya bebió la copa de la ira de Dios, Él ya pagó en su cuerpo la condena y Él cargó con la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Él ya resucitó, Él está a la diestra de Dios esperando para regresar por segunda vez, exaltado como Señor y Salvador de todos los hombres. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros entonces? Pablo dice: cree, cree, reconoce, recibe, acepta, entiende, abraza el regalo de Dios. Él ya hizo todo por nosotros, en su amor y en su misericordia. Él ya nos salvó, dice Pablo. Ahora cree y serás salvo. Hay dos pasajes más que quiero considerar con ustedes acerca de este tema. Pedro, en su primer sermón, dice, Hechos capítulo 2, verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo, en Romanos capítulo 10, verso 9, dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el requisito entonces para poder ser salvo? Cree. Pedro dice: arrepiéntete de tus pecados y cree. Pablo dice: cree, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, abraza el regalo de la salvación, créelo porque sucedió realmente, cree que Jesús es el Salvador, pídele que te salve, pídele que te libre, que te libere de las cadenas del pecado. Dice la palabra de Dios, la promesa es: serás salvo. La salvación, ya resumiendo un poco lo que hemos visto en esta oportunidad, la salvación es el acto maravilloso de la gracia de Dios, por medio de la cual Él envió a su Hijo unigénito a este mundo, el Señor Jesús, a morir por nuestros pecados, cargando la maldición del pecado, pagando en su propio cuerpo la ira de Dios por el pecado de la humanidad, para que ahora los hombres puedan creer en Él y ser salvos por la fe en su nombre. Amigo, si el día de hoy aún no has entregado tu vida al Señor, si aún el día de hoy no has reconocido, no has recibido el regalo de la gracia de Dios, mira lo que Dios te dice. Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Llegará el día, hermano, amigo, que Dios pedirá cuentas a cada hombre. Pedirá cuentas.
El día de hoy, Dios te invita. Sé salvo. Recibe la salvación y el regalo de Dios, solamente dada en la persona del Señor Jesucristo. Recibe esa salvación maravillosa para que el día en que el Señor pida cuentas, tú puedas decirle: libre soy por la gracia de Dios. ¿Qué responderás al Señor? ¿Cuál será tu actitud con respecto a ese regalo de la gracia de Dios? Yo te mismo en esta hora, arrepiéntete de tus pecados, cree en el nombre del Señor Jesucristo, pídele que te salve con todo tu corazón, que te libere de las cadenas del pecado. La Biblia promete: serás salvo. Amigos y hermanos, muchísimas gracias. Este es un tema maravilloso en el cual podríamos pasar muchísimo tiempo, pero estamos tratando de hacerlo lo más sucinto posible, pero entendible, de tal manera que podamos nosotros ser fundamentados en la verdad de la doctrina de la salvación. La próxima semana continuaremos hablando acerca de esto. Muchas gracias, bienvenidos a su tiempo de conversación, que sea una provechosa reunión para la gloria de nuestro Dios. Que les pasen bien.